Leemos un texto en Epístola a los Efesios capítulo 2 y versículo 10. El apóstol escribe de esta manera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creados para buenas obras, es decir, creados para trabajar. Los creyentes, por tanto, somos llamados a servir. No se puede hablar de vida cristiana sin hablar de servicio. El apóstol define la iglesia en Tesalónica de este modo: porque ellos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. El servicio no es una opción. Es la expresión natural de la vida cristiana. Para eso Dios nos redimió de un servicio esclavizador del pecado, para darnos la verdadera experiencia de libertad consistente en servirle en entrega personal. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Así lo dice Pablo: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 22. El servicio va vinculado a una predestinación para el creyente, de modo que Dios nos ha predestinado para que seamos hechos conformes a la imagen de Cristo. Romanos 8, 29. Y eso tiene que ver con algo que es necesario recuperar. Servimos por identificación con Cristo. La identificación con Cristo es básica para entender el llamamiento al servicio. Por tanto, notemos rápidamente algo sobre la identificación. La palabra siervo implica la idea de sumisión, implica la bendición de ser elegido por Dios para su servicio. De este modo, se califica en la Biblia a los que han servido a Dios. Este fue el epitafio de la tumba de Moisés. Y murió Moisés, siervo de Jehová. Deuteronomio capítulo 34. En el Nuevo Testamento se califica a los siervos de Dios como creyentes, o, si lo prefieres mejor, se califica a los creyentes como siervo de Dios. Así lo indica Pablo para él mismo: téngannos los hombres por servidores de Cristo. Así se presenta también en la introducción de algunas de sus epístolas: Pablo, siervo de Jesucristo. A los creyentes en general se nos da el calificativo de siervos. Leo un texto de Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios. La identificación con Cristo no es estar solo unidos a Él, sino identificados con Él en su propósito de servicio. La identificación con Cristo es una acción permanente y una acción definitiva operada por el Espíritu Santo en el bautismo del Espíritu. Primera a Corintios 12:13. Esta operación del Espíritu Santo nos une vitalmente a Cristo, identificándonos plenamente con Él. Esta identificación conduce a la verdadera vida victoriosa. La exigencia es muy precisa para eso. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. La consecuencia de esta identificación, es la experiencia de vivir a Cristo. Lo digo en palabras de Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo se presenta en la Biblia como el siervo de Dios. De ese modo aparece en la profecía, Isaías 42:1. He aquí mi siervo. El ministerio de Cristo
es un ministerio humilde que pasaría en cierto modo casi desapercibido sin alzar la voz. La plena situación del siervo se aprecia en la operación, en la obra de redención, y dice que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se plantea el problema de la obediencia en el seno trinitario, es decir, ¿cómo se produce esta obediencia ya que el Padre envía al Hijo para ser redentor del mundo? Y esta obediencia del Verbo encarnado aparece en 3 lugares del Nuevo Testamento. Primeramente en la carta a los Hebreos, donde dice en el capítulo 10, versículos 5 al 7, que ya que Dios no quiso ofrenda ni sacrificio expiatorio por el pecado, me apropiaste cuerpo. Es decir, Dios envía a su Hijo y apropia, permite que este Hijo de Dios encarnado tome sobre sí, en sí mismo, un cuerpo humano desde la concepción. Luego está la expresión en el Salmo 40, que prácticamente dice lo mismo que en Hebreos 10, pero que en lugar de decir me apropiaste cuerpo, dice has abierto mis oídos. Y este abrir mis oídos aparece en Éxodo 21, 5 y 6 como la condición del esclavo voluntario por amor. La humanidad asumida resuelve el problema de la obediencia y de la humillación. Lo que sería imposible en su sola condición divina, la humanidad es el vehículo, pero no la causa de la humillación del Verbo de Dios. El servicio está enraizado en el alma del siervo, como él mismo dice. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10, versículo 28. El servicio lo hizo con fidelidad absoluta. Oye sus palabras, no busco mi gloria. Juan 8:50. Su lealtad al servicio es evidente. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco, en su amor. Juan capítulo 15, versículo 10. De otro modo, les dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. Ni me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8, 28 y 29. El servicio era el objetivo supremo de Jesús, y él dijo a los discípulos, mi comida, la razón de mi vida, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cristo servía en sujeción total a la voluntad del Padre. Porque he descendido del cielo, dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. El cumplimiento de servicio era total. Él dice, que acabe su obra. Y el servicio era una obediencia a un plan determinado que debía ser ejecutado. Cristo debía esperar el tiempo establecido para iniciar el servicio. Por eso dijo a su madre, aún no ha llegado mi hora, Juan 2:4. Y tenía también un tiempo para finalizarlo. Por eso, el siervo rendía cuentas de su servicio en la oración al Padre cuando le decía, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17:4. La demanda suprema del servicio era entregar su propia vida. Esta es también la demanda para nosotros. Haya en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús.
La característica de la verdadera conversión está en el servicio, y el máximo honor de un creyente es ser siervo. Por eso decía Pablo, téngannos los hombres como esclavos de Jesucristo. Esto marca un profundo contraste con el mundo. Jesús dijo a los discípulos, «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo». Mateo 20, 25 al 27. En la disputa de los discípulos por el camino sobre quién sería el mayor, Jesús les dijo, «Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos». Marcos 9:35. La razón para el servicio es la identificación con Cristo, porque nadie puede ser mayor que el Señor, y Él fue siervo. En segundo lugar, está el modo del servicio. La Biblia enseña que el servicio tiene que ser hecho en humildad. Hay un texto muy claro, sirviendo al Señor con toda humildad. Hechos 20:19. Un servidor fiel reconoce su pequeñez. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, decía Pablo, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Carta 1 Corintios 15:9. El servicio requiere la asistencia de la gracia. Y el mismo apóstol decía, «Mas no yo, sino la gracia de Dios conmigo». 1 Corintios 15:10. El secreto de la victoria en el servicio está en la humildad, porque el que se enaltece será humillado. Los recursos de poder son para el humilde, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo: «Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu». Isaías capítulo 57, versículo 15. En segundo lugar, el servicio tiene que ser hecho de buena voluntad. Esta es la enseñanza, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Efesios 6:7. De otra manera, sirviendo con corazón animado. Efesios capítulo 6, versículo 6. Dando, sin esperar recibir nada a cambio, en entrega plena a Dios, presentando nuestros cuerpos en sacrificio santo. Romanos 12:1. El servicio también tiene que ser en amor. Es la condición indispensable para el servicio. Por eso se lee, servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Es el mismo amor con que fuimos amados y que derrama el Espíritu Santo en nosotros. Romanos 5:5. El servicio de amor hacia los débiles y también el amor en la restauración de los que han tropezado. El hombre espiritual, el creyente espiritual, se mide no por la capacidad de reprender, sino por la capacidad de restaurar. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Servir es ayudar a llevar las cargas. Además, para servir hay que hacerlo en el espíritu. Esta es la demanda. El que sirve, hágalo en diligencia, no perezosos, sirviendo en espíritu al Señor. Romanos capítulo 12, versículo 11. El servicio requiere diligencia, trabajando noche y día, fervientes en el espíritu. El poder para el servicio viene del espíritu mismo. La profecía de Zacarías lo afirma, Zacarías 4:6, «No es con ejército ni con espada, sino con mi espíritu», dice el Señor. Y esto nos lleva a un servicio en dependencia. El secreto para un servicio eficaz está en estas palabras: «Así, mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis». Ageo 6:25. Por último, está la bendición. Hay un final feliz, sabiendo
que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses 3:24. El servicio podrá ser dificultoso, pero hay recompensa. ¿Acaso haya soledad porque otros se aparten de nosotros y te dejen solo en el servicio, pero siempre estará presente el Señor? La pregunta solemne que yo tengo que hacerme a mí hoy y que comparto con vosotros es esta. ¿Qué tienes hoy en tus manos para Cristo? Que el Señor añada y asista a cada uno de nosotros con su bendición personal.